Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de Zoom correspondiente a la tercera clase de finanzas internacionales del 10 de agosto. ¿Sí? Estamos viendo una introducción a las finanzas internacionales y se está mostrando cuáles son las variables clave. Espero que hayan entendido y haya quedado suficientemente claro que la variable clave de las finanzas internacionales es el tipo de cambio. Vamos a silenciar a Mauricio un rato. Ya, perfecto. Ahora sí. La variable clave es el tipo de cambio. ¿Ya? Ahora, ya les he mostrado cómo se puede expresar el tipo de cambio de manera directa y de manera indirecta. Y hemos visto también lo que significa la ventaja comparativa, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es un poquito avanzar más hacia cómo puede afectar eso de la ventaja comparativa y eso del tipo de cambio, bueno, sobre todo el tipo de cambio en otras actividades, ¿sí? Entonces, recuerden, para nosotros las finanzas siempre han sido tres flujos, ¿ya? Los tres flujos que para nosotros representan las finanzas son el flujo de operación, ¿sí? Entonces, la operación para nosotros, si somos empresa, es producción, luego la venta y luego la compra, ¿no ve? Eso es. Ahora, si nosotros tenemos que importar materia prima, tenemos que exportar nuestros productos, el tipo de cambio nos afecta en nuestras decisiones operativas, ¿sí? Y eso se vería afectado, como lo hemos visto aquí. Un movimiento de tipo de cambio nos puede desestabilizar todo. ¿Por qué razón? Imagínense que soy una empresa que vende café boliviano en Brasil y medio que me va bien, apenas la logro subsistir, ¿no? Pero se hace un cambio en la variable tipo de cambio y puedo quedar yo completamente fuera, ¿no? ¿Sí? Puedo quedar fuera del mercado. Eso tomando en cuenta la parte operativa. Ahora, tomen en cuenta que yo también puedo tener el siguiente problema. ¿Cómo se puede afectar? Mi flujo de financiamiento, perdón, sí. Financiamiento, antes de financiamiento tenemos inversión, ¿no ve? Inversión. Entonces, imagínense que yo estoy cotizando. Inversión es comprar activos, ¿no ve? Y vender activos. Principalmente comprar activos. Entonces, lo primero que quiero hacer es comprar activos. Y yo voy y cotizo. Y imagínense que soy una empresa textilera boliviana y he cotizado una máquina full tecnología que yo meto la tela y ahí mismo se hace el corte, se hace el cosido o pegado, ¿no? Porque hay productos así que son de telas pegadas directamente. Meto tela y me sale pantalón al otro lado. Pero ¿cuánto me cuesta la maquinaria? Poniéndole algún valor. Ya, me cuesta a mí $1.000.000. ¿Sí? Entonces, me cuesta $1.000.000 comprar ese activo. Si lo multiplicamos por 6.96, que es el tipo de cambio, en Bolivia, yo para comprar este activo tengo que ahorrar 6.960.000 bolivianos. Entonces, fíjense, yo tengo que gastar ese monto. ¿Qué pasa si el tipo de cambio se modifica, como nos había dicho la compañera, ¿no? Y el tipo de cambio ha subido y queremos que sea 10. Le multiplicamos. Ahora, el tipo de cambio 10, el mismo valor. Entonces, aquí, ¿qué estaría pasando?
el tipo de cambio va a ser 10. Ese tipo de cambio favorecería al exportador. Pero a mí como importador, ¿qué va a pasar? Porque estoy comprando esta maquinaria y puede que ni siquiera la esté comprando en el extranjero, que lo esté comprando aquí en Bolivia incluso, pero ese valor. Entonces, ¿qué pasa? Multiplicado por el tipo de cambio, que es 10, yo tengo que poner 10 millones de bolivianos. Entonces, ¿cuánta es la diferencia? Es más de 3 millones de bolivianos, ¿sí? Ahora, pensemos en empresas que hacen operaciones internacionales donde realizar compras de activos que valen 1 millón para ellos no es mucho si no hay compras más grandes, ¿sí? Porque emplazar o armar una planta puede costar más. Imagínense cuánto puede afectar un movimiento de tipo de cambio a mis decisiones de inversión. Entonces, el tipo de cambio es clave. Ahora, ¿qué más puede pasar? Nosotros tenemos otro flujo de caja, ¿no? El flujo de caja de financiamiento. Y el flujo de financiamiento nos muestra principalmente podemos hablar de los préstamos, también del aporte de capital. Entonces, imagínense que yo estoy queriendo comprar cualquier cosa o quiero pagarles a mis empleados y tomo un préstamo. Y este préstamo lo tomo en dólares. Igual el millón que habíamos dicho hace rato. Y ya saben, es el mismo cuento. Por un valor o por un tipo de cambio de 6,96, 6 millones hay que pagar. Y si el tipo de cambio llega a 10, yo tengo que pagar 10 millones de un crédito. Lo cual puede desestabilizar, ¿sí? Puede desestabilizar mi economía, puede desestabilizar los resultados de una empresa. Por eso la variable tipo de cambio es fundamental, es clave y es una de las variables que más nos va a importar en el tema de finanzas internacionales. ¿Sí? Ahora, no solo hablamos de la variable tipo de cambio, ¿sí? Hablamos de otras variables más, como por ejemplo, hablamos de la variable tasa de interés. Esto como para mostrarles lo que vamos a hacer en la materia, lo que vamos a ver, ¿sí? ¿A qué me refiero con la variable tasa de interés? Vamos a tomar un supuesto, una empresa boliviana que opera en Chile. No sé por qué estoy poniendo Chile. En Europa. Así que estoy traumado con Chile, no. Entonces, empresa boliviana que opera en Europa. Entonces, imagínense que esta empresa boliviana que opera en Europa quiere un crédito. Obviamente en euros, ¿no? Crédito en euros. Entonces, la empresa boliviana va a solicitar el crédito y en Europa te dicen que el crédito está a 20%. No, y pongámosle, sí, 20%. Pero esta misma empresa en Bolivia, empresa boliviana en Bolivia, puede conseguir un financiamiento bancario, obviamente hablando de un crédito, digamos que hay un crédito en euros en nuestra banca, al 10%. Entonces, se dan cuenta que aquí hay un problema. En este caso no la tiene la empresa, esta empresa boliviana, ¿no? Esta empresa boliviana tiene una solución, puede venir a Bolivia y prestarse, ¿no? Al 10%. Listo, se está ahorrando un 10% de tasa de interés durante el tiempo que dure el crédito. Entonces, la variable, o sea, la tasa de interés suele ser un factor clave también en las decisiones internacionales, porque hay financiamientos internacionales, ¿ya?
Entonces, de esa manera una empresa puede tener un crédito ventajoso en un país o en otro no. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que no solamente vamos a analizar el crédito, vamos a analizar algo que se llama movilidad de capitales. Es decir, nos vamos a preguntar, si yo como empresa boliviana en Bolivia me presto en euros y luego quiero salirme a Europa con esos euros que me he prestado, ¿me van a permitir tener una movilidad de capitales? Es un factor clave por ahí, porque aquí la tasa de interés es el factor fundamental. Yo quiero ahorrarme tasa de interés. Entonces, si no hay una movilidad de capitales, solo me queda resignarme a este crédito bancario, ¿no? O ver otras alternativas de otro mercado de capitales tal vez, pero se van acabando las opciones, ¿sí? Y otra de las variables clave es la tasa de interés y la movilidad de capitales. ¿Por qué razón? Porque en Bolivia muchas de las empresas abrirían, o muchas empresas extranjeras se abrirían en Bolivia. ¿Por qué no lo hacen? Por la conflictividad social y porque no hay una movilidad perfecta de capitales, ¿ya? Porque el Estado boliviano te dice que cuando sobre todo haces negocios, te dice que tienes que invertir una parte. Y peor es si vas a invertir a Venezuela, no te dejan sacar el dinero. Entonces, esos factores hacen que la segunda variable clave, tipo de cambio. Tercera variable clave que vamos a ver en la materia. Van a ser los riesgos operativos. ¿A qué nos referimos con los riesgos operativos? ¿Sí? Que nosotros al operar en el extranjero vamos a tener una serie de problemas. ¿Sí? Esos riesgos operativos se pueden deber a riesgos fiscales. ¿Sí? ¿A qué me refiero a riesgos fiscales? Que podemos tener un problema en el tema de impuestos, ¿no? Que los impuestos donde vayamos pueden ser más caros, ¿sí? Entonces, eso nos va a afectar, va a ser un riesgo operativo. Luego, tenemos riesgos transaccionales. ¿Qué son los riesgos transaccionales? Que las transacciones que yo realicé no puedan efectuarse de manera eficiente, efectiva, o pueda tener riesgo de un fraude o ni siquiera de un fraude, que se atraviese algún problema y directamente yo tenga una pérdida, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el incumplimiento de un contrato, ¿ya? Les explico este riesgo transaccional. Porque les estoy diciendo incumplimiento de un contrato, ustedes dirán, ah, pero la empresa puede asegurarse. Pero vamos a ver hasta qué punto. Tenemos una economía aquí y como siempre, tenemos una economía que está al lado, ¿no? Las dos economías intercambian productos y servicios. Entonces, aquí existe una empresa que es el exportador. Y este exportador le está enviando productos, está exportando al extranjero, donde tenemos un importador que obviamente va a ser difícil que sea una persona. Por lo tanto, puede ser una empresa comercial, ¿no? Entonces, firmamos un contrato internacional, definimos los Incoterms, todo. ¿Qué pasa si yo le envío mi producto y no puede enviarme el pago? A ver, ¿qué ocurre?
Ojo, y no estoy diciendo que este importador esté actuando de mala fe. ¿Qué pasa si no puede por alguna razón, ¿no? En su país se ha explotado, no sé, una bomba, ha habido una catástrofe, una calamidad y no puede pagarme. Entonces, yo voy a recurrir a mi aseguradora, me pueden pagar, pero me van a pagar el último envío. Recuerden una de las 5 Cs de la exportación, continuidad. ¿Qué va a pasar con mi continuidad? Por ahí, mis actividades dependen de la continuidad de la exportación. Ahora, veamos desde la otra situación. Somos una empresa que somos el importador en este caso. Y este importador tiene el siguiente problema. El exportador no le envía el producto. Tenemos firmado un acuerdo, todo, tenía que sembrar papa y tenía que enviar papa. Nosotros teníamos que recibir papa para hacer papa frita, pero nunca nos llega la papa. Y le hablamos a nuestro proveedor y él nos dice, vas a disculpar, aquí ha habido una helada, se ha congelado toda la papa, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este importador puede tener problemas operativos graves porque seguramente en su país le tiene que vender a supermercados, tiene que abastecer a sus clientes, ¿no? Va a incumplir en sus contratos, o sea que aquí tenemos otras dificultades más que tenemos que aprender a solucionar, porque esos se dan. Ahora, no sé si ustedes han visto un análisis, se llama las 5 fuerzas de Porter. Y esas 5 fuerzas de Porter me permiten a mí establecer qué tan dependiente puedo ser de un proveedor. ¿Ya? Entonces, no solo enfrentamos riesgos fiscales, riesgos transaccionales, enfrentamos riesgos ambientales. ¿Y por qué estamos hablando de los riesgos ambientales? Porque existe un deterioro del medio ambiente. Bueno, ahora con la cuarentena se debe estar mejorando todo. Pero ¿qué pasa? Que estos riesgos ambientales, ¿sí?, han hecho cambios fundamentales, ¿ya? Hay tratados como el Tratado de Kioto que ha establecido que se debe cuidar el medio ambiente. Y de ese tratado ha surgido incluso los créditos de carbono, se llama. ¿Qué son esos créditos de carbono? Que por estos riesgos ambientales los países europeos han decidido dar crédito a bajas tasas de interés a las industrias que cuiden el medio ambiente o que no contaminen el medio ambiente. Entonces, ahí tenemos una normativa, digamos que nuestra empresa puede emitir, no sé, 10 millones de metros cúbicos de dióxido de carbono al año, ya, eso está establecido en la norma. Y nosotros estamos en 7, y luego cambia la normativa y dicen hay mucha contaminación, solo se puede tener 5 millones de metros cúbicos al año. No cumplimos con la normativa y estamos fuera. ¿Sí? Ahora, hay otros riesgos ambientales. Hay productos que muchas veces desaparecen por la entrada de otros productos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los países? Cuidan mucho eso. ¿Ya? No solo vamos a tener riesgos ambientales, vamos a tener riesgos sociales. ¿Por qué? Si bien hemos hablado que la globalización hace que la cultura sea una sola y que se compartan culturas, ¿no? Ocurre algo, que los países tienen algunas costumbres muy arraigadas que no se pueden eliminar. En Bolivia yo siempre pongo el ejemplo y digo, la llajua es una costumbre que no se puede sacar fácilmente. ¿Sí? ¿Y por qué no se puede sacar? Porque es algo que la gente lo percibe como algo cultural, arraigado, que les gusta, les encanta. ¿Sí? Entonces, como les encanta, es difícil que un producto alimenticio venga del extranjero y no se quiera comer coñac, ¿no? Entonces, eso afecta, es un riesgo social.
Es una cultura que va a afectar. Entonces, nosotros el momento de exportar o de operar en el extranjero tenemos que ver todos estos riesgos. Para eliminar todos esos riesgos, imagino que les han enseñado en la materia, se hace un plan de negocios de exportación. ¿Qué es un plan de negocios de exportación? Elaboramos un plan para saber cómo nos va a ir. ¿Sí? Ahora, no solamente puede ser eso. Tenemos que muchas veces elaborar un plan de negocios internacional. ¿A qué me refiero con un plan de negocios internacional? Que vamos a ver cómo es la operativa en el extranjero y cómo nos puede afectar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí de todo lo que hemos avanzado, de todo lo que hemos visto? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Ya. Continuamos. Entonces, para nosotros estar pendientes de lo que ocurre en otros países, dentro de nuestros análisis vamos a tener un factor clave, un análisis clave. Se llama política fiscal. La política fiscal es todo aquello que determina los impuestos de un país y cómo se utilizan esos impuestos. Y también las subvenciones. ¿Ya? Eso hay que analizar por caso, ¿no? Hay que ver qué se hace en cada uno de los países. Posteriormente tenemos otra política que conocer de memoria, que es la política monetaria. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una pequeña introducción a qué es lo que es la política monetaria. ¿Sí? La política monetaria es decidir o es influir en la economía, modificando la oferta monetaria. ¿Sí? ¿Qué es la oferta monetaria? La oferta monetaria, OM, es igual a la cantidad de dinero de una economía. ¿Por qué es importante conocer la cantidad de dinero de una economía? Porque mientras más dinero existe en una economía, mayor crecimiento de la producción va a tener. Aunque un exceso de oferta monetaria puede provocar un proceso inflacionario. ¿Ya? Entonces, es clave la oferta monetaria. Ahora, ¿quién controla la oferta monetaria? ¿Quién es la institución encargada de velar la oferta monetaria? Es el Banco Central de Bolivia. Entonces, el Banco Central de Bolivia, una de sus funciones es fijar o determinar la oferta monetaria. Ahora, se ha hecho muchos estudios y se ha determinado que modificar así nomás la oferta monetaria trae consigo inflación. Por eso, el Banco Central trata de regular la oferta monetaria con otras medidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se regula la oferta monetaria? Bueno, antes de continuar, antes de indicarles cómo se regula la oferta monetaria, también el Banco Central define el tipo de cambio interno y trata de influir en el tipo de cambio externo, ¿no? Entonces,
Ahora sí, explicando cómo el Banco Central de Bolivia puede influir sobre la oferta monetaria. La oferta monetaria se va a influir por algo que se llama tasa interbancaria. La tasa interbancaria consiste en el porcentaje de interés que le cobra un banco el crédito a otro banco. O sea que entre bancos nosotros los vemos, ¿no? Dicen Banco Unión debe ser enemigo de Banco FIE. No están así, ellos pueden entre ellos realizarse créditos. Ahora, en Bolivia no se realiza tanto, lo que hacen es prestarse del Banco Central cuando tienen déficit de liquidez. Entonces, el Banco Central, poniendo la tasa, puede determinar disminuir o no las operaciones de los bancos. Segundo factor para controlar la oferta monetaria es la colocación de bonos, la emisión de bonos. Ojo, estoy hablando de bonos del Estado, no estoy hablando de bonos como bono familia, bono salud, bono educación, bono Juancito Pinto, no. Esos bonos afectan de diferente forma. Los bonos, esos bonos de subvención a personas del Estado, o a niños o a personas mayores, aumentan la oferta monetaria. La emisión de bonos es la emisión de títulos valores. ¿Y esos títulos valores qué hacen? El Estado te da un título valor y tú le das tu dinero al Estado. Por lo tanto, se quita el dinero de la economía, disminuye la oferta monetaria. ¿Ya? Y por último, factor más importante que yo considero para la oferta monetaria, tercer punto, se denomina encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? El encaje legal son las reservas que tiene que poner un banco, ¿ya? O sea, eso los bancos lo ponen por seguridad. Si nosotros depositamos 100 bolivianos en un banco, el banco puede dejar unos 10 bolivianos de reserva. Y si hubiera alguna contingencia, de esos 10 bolivianos, trata de agarrarse un poco la solidez del banco, ¿no? ¿Ya? Entonces, este encaje legal, ¿sí? Es un factor clave porque permite la creación de dinero. ¿Cómo es la creación de dinero? Entonces, les explico qué sería la creación de dinero. ¿Y por qué es fundamental? Porque hay muchas personas que van hablando y las escuchas hablar y dicen, uy, no, como los bancos nunca pierden, que no les pagaremos interés y todo eso. Pero hay que ver que los bancos también tienen algunas reglamentaciones, tienen los créditos obligados, ¿sí? O los créditos regulados, que son los créditos productivos y son los créditos de vivienda social. Esos créditos regulados tienen un problema. ¿Qué problema tienen? Que tienen bajas tasas y el financiamiento que tiene que conseguir el banco tiene que ser bueno. Entonces, pensemos lo siguiente. Digamos que tenemos un encaje legal de 50%. Entonces, ¿qué genera esto? Que un banco recibe de ahorro, ¿sí? Algún ahorrista deposita su ahorro 100 bolivianos, ¿sí? Si el encaje legal es de 50, entonces de estos 100 bolivianos, los 100 entran al banco, ¿sí? Los 100 entran al banco, pero no salen los 100, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Va a salir de la siguiente forma. 50 bolivianos se va a quedar como reserva
porque es 50% de encaje legal, y otros 50 bolivianos el banco lo va a poner sí o sí en créditos. Entonces, esto influye mucho. ¿Qué ha pasado? Influye mucho en la economía. ¿Por qué razón? El banco le paga al ahorrista, digamos, un 4%, y yo considero que es una buena tasa pasiva. Entonces, el banco, para mantener estos 100 bolivianos, tiene que sacar o pagar 4 bolivianos, ¿no ve? Tiene que pagar 4 bolivianos. Ahora, tomemos en cuenta que el banco va a prestar a un 12%. Entonces, como 50 bolivianos son reserva, esos 50 bolivianos no los puede prestar. Solo puede prestar estos otros 50. El 12% de esos 50 son 6 bolivianos. Entonces, eso es lo que va a cobrar. Entonces, fíjense lo que pasa. Si el banco ha prestado al 12% y con un encaje legal del 12%, del 50%, solo puede cobrar 6 de ingresos y va a pagar 4 de egresos. ¿Su utilidad cuánto va a ser? 2 de utilidad va a tener. ¿Sí? Entonces, al banco como que no le ha convenido tanto, ¿no? ¿Qué pasa si hago el mismo análisis con un encaje legal de 70%? Entonces, hago un encaje legal de 70%. Entonces, ya no es el encaje legal 50%, ya no. Ahora es 70%. Entonces, al ser 70%, ¿qué va a pasar? El banco ya no puede reservar 50. Ay, el banco ya no puede reservar 50. El banco en estos momentos va a reservar 70. Ahora, no puede colocar 50 en créditos. Solamente va a colocar 30 en créditos. Entonces, como pagaba al ahorrista 4%, le sigue debiendo 4 bolivianos. Y como solo ha prestado 30, ¿sí? 3 por 12 le van a pagar 3.60, ¿no ve? 3.60 bolivianos de ingreso. Entonces, estos 6 que cobraba ya no existen. Por lo tanto, estos 2 de utilidad ya no. Simplemente va a ser 4 a 3.6 menos 4 menos 0.4. Esa es la pérdida del banco. Entonces, los bancos van a querer prestar. Los bancos no van a querer ni captar ni prestar. ¿Ya? Y esa es una de las formas principales para desacelerar una economía. Tú al banco le subes el encaje legal, entonces el banco no va a querer prestar y no va a querer captar tampoco sus operaciones, los va a ver limitado, va a decir, a ver, lo que me conviene nomás, o sea, ya es un tema de análisis. Incluso pueden llegar a quebrar bancos con esta situación. Ahora, pensemos lo siguiente. En Bolivia tenemos una política de encaje legal. Vamos a ver nuevamente, como suelo mostrarles. Espero ahora sí
el internet me responda. Ese dato no sé qué ha pasado con la página. Creo que no era culpa. Era culpa del servidor, creo. Entonces aquí les comparto la pantalla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar encaje legal Bolivia. Tenemos dos encajes legales, uno para dólares y otro para bolivianos. Fíjense la noticia. El Banco Central de Bolivia, para inyectar liquidez en la economía, cosa que nunca se ha buscado, porque el tema antes era la dolarización, ¿no ve? Ha bajado de 46.5 a 31.5 el encaje legal de dólares. Entonces, dense cuenta que esto se ha dado el 10 de abril del 19. Antes, cualquier banco que recibía dólares, ¿qué hacía? Si yo le daba 100 dólares al BNB, el BNB tenía que guardar como reserva 46 y prestar 64. O perdón, prestar 54. Entonces se ponía difícil, ¿no? Entonces, para que haya más créditos en dólares y para que haya más ahorros en dólares, el Banco Central de Bolivia ha rebajado a 31. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya pueden prestar 69 bolivianos de 69 dólares de los 100 que yo les he dejado. ¿Ya? Eso para acelerar el movimiento de dólares. Y antes, ¿por qué se ha subido a tanto? Porque este encaje legal es altísimo. Se ha subido a un 46% porque quería bolivianizarse la economía, es decir, que nadie ahorre en bolivianos, que nadie se preste en dólares, todo queríamos que sean bolivianos. Por eso se ha subido este encaje legal y así los bancos ya no captaban dólares, ya no prestaban dólares. Ahora, vamos a poner encaje legal moneda nacional porque es diferente. A ver si aquí nos dan el dato exacto. A ver, vamos aquí a ver el encaje legal. Mayo, al inicio de la pandemia, a ver. Ya, entonces lo voy a buscar ampliar, no sé cómo ampliarlo. ¿Dónde están las opciones? Bueno, no se puede ver adecuadamente, pero el encaje legal, ¿sí? En bolivianos a la vista, ¿no? Y en caja de ahorro es 12% para moneda. No tengo que ampliárselos. Tienen que ver este dato, es importante. Voy a poner lupa en mi computadora y vamos a tratar de ver con la lupa. Dicen en ese signo más que aparece se puede agrandar. ¿Dónde aparece mi signo más? No lo veo. Ahí está, yo lo empleo. Ya. Ahí al costado a la derecha. Derecha. Ah, ya. Aquí. Gracias. Ahí está. Entonces, veamos lo siguiente. El tipo de, el encaje legal, 12% para moneda nacional, o sea, 88 bolivianos podían prestar y 12 tenían que ponerlo al ahorro. Y ha ido bajando hasta 11, pero fíjense el de moneda extranjera, 60, 60, 60, o sea que solo se podía prestar 33 dólares. Y eso ha hecho que Bolivia se bolivianice, pero ahora con los problemas económicos se quiere